Buenas tardes, gracias a todos ustedes por su asistencia y gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por confiar en mí tan repetidamente como ha indicado Yola. Estas son efectivamente las 10º jornadas. Para todos los que hemos participado en ellas son pues un orgullo y una enorme satisfacción, porque el conseguir que algo tenga una durabilidad en el tiempo como ha tenido estas jornadas en Ceuta pues no es muy fácil. Tengo que decir también que esta conferencia, como lo son todas las que están ustedes escuchando esta semana, pues están causadas por un proyecto ideado por el Instituto de Estudios Ceutíes a petición del presidente de la ciudad, de Juan Vives Lara, para realizar una historia de Ceuta. Se ha hablado mucho de cuándo va a salir o no va a salir. Yo soy uno de los culpables de que no haya salido y creo que es necesario empezar diciendo que los que estamos formando parte del equipo de redacción de esta historia de Ceuta nos hemos planteado hacer un manual, efectivamente, pero un manual no tiene por qué ser un refrito. Y realmente ustedes se habrán dado cuenta de la cantidad de novedades que están dando cada uno de los conferenciantes en sus distintas intervenciones. Y todo eso es fruto de una revisión de las fuentes, de una revisión de los documentos, que en algunos casos pues está siendo verdaderamente difícil. Yo reconozco que soy uno de los culpables de que la historia no haya salido, porque, bueno, yo hago una historia muy cargada de datos, y me empeñé en volver a repasarme completas todas las actas, tanto del Ayuntamiento como de la Catedral de Ceuta, y francamente verán ustedes cómo esta conferencia es un poco quizá árida o con excesivos datos, pero es que son muchísimos los que yo he recogido para esto. Son 2 años de trabajo los que hay detrás de este pequeño anticipo de lo que ha de ser el capítulo de la historia del 19 que a mí me tocó en ese reparto. Para comenzar, quisiera dar unas mínimas pinceladas para hablar de qué era Ceuta en el siglo XIX, porque la Ceuta del siglo XIX ni siquiera geográficamente era la misma de hoy. Como ustedes bien saben, normalmente cuando los investigadores o los conocedores de la historia de Ceuta hablamos de nuestro territorio, hablamos de una serie de partes de la ciudad histórica, como son el Hacho, la Almina y la ciudad vieja, la ciudad entre un foso y otro, la Almina para hablar de ese territorio que está entre el foso seco de la Almina, la Plaza de la Constitución actual y la Cortadura del Valle, y el campo exterior, que sería el resto. Pero ese campo exterior cambia en el siglo XIX varias veces. Y lo hace en base a una serie de disposiciones distintas. Lo hace a través de una serie de acuerdos con Marruecos. El gran tratado de límites del siglo XIX, el que nos da los límites actuales, es el Tratado de Guarrás, el Tratado de 1860, pero anteriormente nuestros límites habían sido aumentados en 1844, concretamente con un acuerdo que había venido después de una serie de ataques a los límites de Ceuta, a la línea. Esa línea de 1844 prácticamente era recuperar la línea de 2 tratados anteriores, del Tratado de 1799 y a su vez del Tratado de 1782. Estos límites, para las personas que les gustan este tipo de cosas, los tienen recogidos en la recopilación de acuerdos entre España y Marruecos de Isidro de las Cajigas, entre otros. También hay que hablar un poco de la población. Tuvimos la ocasión de escuchar al profesor Martín Corrales hablar de la población en el siglo XVIII y veíamos cómo la ciudad había empezado a crecer en el XVIII,
se había empezado a formar una sociedad civil más importante bueno, pues la ciudad de fines del siglo XVIII es una ciudad de 7.000 habitantes. Como verán ustedes, a partir de mitad del siglo XIX la población está ya en los 10.000 y crecerá hasta los 13.000 en el resto de la centuria. Solo hay una pequeña, como ven ustedes, un breve retroceso de población que se ve en esas cifras de 1877, que obedecen al fin de la guerra carlista y a la falta de repatriación aún de las tropas del fijo que habían estado combatiendo en la península. En cuanto a las cifras y las fechas que elijo, no es que las elija yo al tuntún, son las fechas de los padrones que hay, de los padrones estudiados en un principio por Juan Díaz Fernández y Carmen Bermejo, después por Manuel Gordillo y por último con revisiones de distintos investigadores que se han dedicado al tema de población, hasta Yolanda, que creo que ha sido la última. La composición de esa población. Bien, en primer lugar, hay una población, vamos a hablar de voy a hablar de las 4 comunidades como se entienden ahora, pues siempre hablamos de una ciudad de 4 culturas, que más bien son de 4 religiones, pues hablando de esos grupos del siglo XX, les diré cómo estaban formados en el siglo XIX. En primer lugar, la mayoría eran españoles, eran por tanto cristianos. En el segundo decenio del siglo XIX hay un grupo de irlandeses, esa pequeña comunidad de la que ha hablado repetidamente el profesor Carlos Posac, que vienen a fortalecer la guarnición de Ceuta y se asientan en el Hacho. Luego hablaremos de algunos de los personajes que son fruto de esta comunidad. Luego después hay un grupo de musulmanes, un grupo poco numeroso pero existente. Por una parte, ese grupo siempre reconocido de oraneses, la compañía de Mogataces, que vienen en 1792, pero por otra parte también va a haber tímidamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, va a ir entrando y saliendo cada vez más población del entorno de Marruecos, de las cávilas sobre todo de Ángera, que entrarán, saldrán, comerciarán y algunos incluso vivirán en la ciudad, hasta que se vayan incorporando algunos de ellos a compañías indígenas, a lo que se llamaban compañías indígenas del momento. Sefardíes, sí hay sefardíes. Tenemos las primeras denuncias de que los judíos siguen entrando y saliendo de la ciudad tranquilamente, las hacen en el trienio liberal la Iglesia, sobre todo el padre Rafael de Vélez. Pero los años 40, a principios de los años 40, he llegado a detectar incluso la exigencia de impuestos y la protesta de determinadas autoridades de la ciudad para que no dejen salir a ese grupo, y concretamente al cabecilla económico, a la persona más importante de ese grupo, que lleva un apellido que sigue estando en la ciudad, que es Ventolila, y se ordena que no salga Ventolila y sus correligionarios hasta que no paguen los impuestos, las contribuciones que le corresponden. Es decir, se les están exigiendo impuestos, y a partir de 1870 su permanencia es clara, con un cementerio, con sinagoga más o menos encubierta, es decir, que hay un grupo importante. Que todos son sefardíes, unos procedentes directamente de Marruecos y algunos otros de alguna procedencia más extraña, algunos portugueses, pero en general proceden todos de la comunidad de Tetuán. Por último, los hindúes. Tímidamente en el último decenio del siglo XIX empezamos a detectar su presencia. La primera licencia que yo tengo de un comerciante que se asienta, que pide permiso para establecer su tienda y tal, ya es de 1902, pero desde años antes están entrando y saliendo procedentes de Gibraltar, procedentes de Tánger, y la presencia está clara. Bien, voy a hacer primero un pequeño repaso cronológico de lo que ocurre en el siglo XIX y luego tocaré
cosas que creo quizá más interesantes, como son algunos temas transversales. Pero sí voy a tocar la historia del siglo XIX, aunque solo sea por encima. Desde luego, en los textos, en los dos textos, el texto que tiene que salir de estas jornadas y el texto del libro estará desarrollado, como es lógico, en extenso, pero mi impresión, después del trabajo de todo este tiempo para dar lugar a estos textos, es que no teníamos hecho ningún relato ni completo ni prácticamente incompleto. Es decir, algunas personas habíamos trabajado temas durante todo el siglo XIX, pero no se había hecho una historia del siglo XIX, no se habían revisado todas las fuentes para hacer una historia cronológica del siglo XIX. Y ello ha reportado numerosas sorpresas y, sobre todo, en los 3 primeros cuartos del siglo, ha demostrado una ciudad muy implicada en los sucesos nacionales, tanto civiles como militares. La población civil y la población militar tienen una implicación importante, están preocupados por lo que ocurre y van a intervenir. Y en la ciudad hay pronunciamientos conservadores y liberales con frecuencia, y algunos incluso se adelantan a los de la península. Y no es uno ni dos, son algunos más. Eso sin contar la preocupación que naturalmente muchos de esos confinados, de esos desterrados que venían de otros países, tenían por lo que ocurría en España y por lo que ocurría en sus países de origen. Para comenzar, pues, y como ya les he dicho que el relato ahora mismo es cronológico, pues decirles que el siglo comienza, pues efectivamente, con la agonía del reinado de Carlos IV, pero comienza con una serie de acontecimientos de los cuales los ceutíes no son ajenos. Incluso podríamos decir que son espectadores de excepción, porque la situación con Gran Bretaña, como ustedes saben, es compleja. Va a haber numerosos momentos en los que vamos a estar en guerra, unas veces con Francia y otras veces con Gran Bretaña, pero los ingleses sí que bloquean el estrecho, y esos bloqueos del estrecho tienen una incidencia clara y directa sobre nuestra población. Y afectan a la llegada de personas, afectan a los suministros, afectan a la defensa, afectan al miedo de la población también. Y todo eso se detecta más que en los documentos oficiales, más que en las actas, en la correspondencia, en alguna correspondencia que se tiene, como por ejemplo la correspondencia que sí conservó el Obispado de Ceuta, tanto la del despacho del diocesano como la de la Catedral de Ceuta. Sin duda, el hecho principal será la batalla de Algeciras, en la cual la flota francesa se refugia en la bahía y desde allí pues vence a la británica. Y estos sucesos, que están contados en Montañas de Obras del Estrecho, pues excepto en alguna alusión, como siempre, de don Carlos Posag en sus trabajos, no aparece en ninguna historia ni en ningún texto sobre nuestra ciudad. Tengan en cuenta que en general los libros de Ceuta tratan el siglo XIX con una mención escasa a la guerra de la independencia, con alguna mención a la guerra de África y bien poco más. En los momentos de paz con Gran Bretaña se demuestra que Gran Bretaña tiene un interés importante por Ceuta. Don Carlos, al que voy a mencionar mucho esta tarde, y en el texto está muy mencionado porque es quien más y mejor ha trabajado del siglo XIX, ha dejado dicho más de una vez que Napoleón tenía un enorme interés por Ceuta y son muchas las alusiones en sus documentos a que Ceuta no se pierda, a que se cuide de Ceuta. Quizá ese mismo interés de Napoleón provoca el interés de los ingleses. Falta tiempo para que el duque de Kent, en un momento de paz, venga desde Gibraltar a Ceuta para ver qué es Ceuta, cómo está Ceuta, cuáles son sus condiciones. Naturalmente va a haber, cuando volvamos a estar en guerra con los ingleses, Trafalgar será el episodio más trágico de esos momentos, y también sucede a pocas millas de nuestra ciudad.
Por último, pues hay que decir que Godoy, que es uno de los personajes más importantes de ese momento, pues siempre va a estar interesado por lo que ocurra por Ceuta. Ya saben ustedes que incluso Domingo Badía Leblis pasa por Ceuta en su viaje y cuenta en unas breves pinceladas, pero de lo que era la ciudad en ese momento. Con la guerra de la independencia, la ciudad tiene algún personaje, como ustedes saben, de enorme importancia. En los sucesos del Parque de Monleón se destaca un hijo de Ceuta, el teniente Jacinto Ruiz de Mendoza, y además, pues ustedes saben también que en los sitios de Zaragoza, pues Agustín Aragón es una personalidad en la cual a partir de los años 40 trasladará su residencia a Ceuta, fruto de la boda de su hija Carlota con un oficial de la administración local, y morirá aquí en 1857. La ciudad en estos momentos y casi en todo el siglo XIX va a estar siempre ligada a Cádiz y va a estar siempre siguiendo los pasos del gobierno de Cádiz, unas veces porque a Cádiz le corresponde el mando y otras veces simplemente porque es la región que tiene más cerca, la provincia que tiene más cerca, y porque es su referencia, bien directamente, bien a través de Gibraltar, pero siempre lo va a ser. La guarnición, además, va a estar ligada al mando del campo de Gibraltar durante toda la Guerra de Independencia, en principio y sobre todo al general Castaños, del cual tenemos, por ejemplo, este documento que está en las actas, en uno de los volúmenes del archivo del Ayuntamiento de Ceuta, un pasaporte extendido por el general Castaños con respecto a nuestra ciudad. Desde muy pronto, y quizá también por esas visitas previas de autoridades británicas, los ingleses hablan de en cuanto están apoyando al trono de los Borbones españoles, hablan de guarnicionar Ceuta, hablan de poner una guarnición extraordinaria. Al final se consumará, como ustedes saben, con ese regimiento al mando de John Fraser. Otra de las preocupaciones en el estrecho es la isla del Perejil. Como les digo, es una preocupación para los británicos y también es una preocupación para los franceses. La invasión de los ejércitos napoleónicos de Andalucía hace que Ceuta tome un protagonismo muy especial. Son numerosos los nobles, los religiosos, los militares que se van a refugiar en Ceuta. Conocemos los nombres de muchos de ellos a través, sobre todo, de los documentos de algunas de las cofradías locales en las cuales participan. El más importante, como ustedes saben, es el duque de Medinaceli, que se instala en un caserón de la calle Real, concretamente donde ahora está la casa que hace esquina con la calle Agustín de Aragón, y que años después será propiedad de la familia O'Donnell, familia que quedará vinculada después de haber formado parte de ese regimiento irlandés, quedará vinculada durante todo el siglo a nuestra ciudad, incluso con propiedades. El peligro es tan grande que se hablará incluso de trasladar la capital, las instituciones de Cádiz, hasta Ceuta, lo que no se hace, como se ha resaltado en más de una ocasión, simplemente por la sensación que causaría en toda la población de haber tirado prácticamente los trastos, de haberse dado por vencidos. Como les decía, el regimiento irlandés tendrá una implantación notable en la ciudad. Se intenta que sean irlandeses porque así eran cristianos y daba menos problemas con la población. Don Carlos detectó a algunos ingleses protestantes cuyos actos sacramentales pues se hacían en la capilla de Gibraltar, pero bueno, fruto de este grupo de personas pues nacerán miembros de familias como los O'Donnell, como los Arfiel, como los Macron, y entre ellas pues un personaje tan interesante como es Josefina de Comerfort, cuya biografía escrita por Letamendi, novelada a mitad del siglo XIX, ha reeditado hace unos meses el Archivo Central de Ceuta.
Cádiz es, como digo, una referencia importantísima para nosotros. Ceuta va a seguir el camino de Cádiz siempre, en el reconocimiento o en el no reconocimiento de las autoridades napoleónicas, y por tanto los pasos que va a dar son los mismos de la capital. Aquí se jurará la Constitución del 12, aquí se cambiarán las instituciones sin rechistar y sin aludir en ningún momento a los fueros y privilegios de la ciudad, curiosamente, quizá porque esa población civil que empezaba a despuntar, de la que hablaba Eloy Martín Corrales en una sesión anterior, era real, y se daban cuenta de que la institución de la Junta de Ciudad era una institución anquilosada que no permitía ninguna alegría a la ciudad, y que por tanto había que cambiarla. De hecho, en 1813, como digo, se nombra el primer ayuntamiento civil, y bueno, de esta institución hablaremos más adelante. Pero las alegrías de la población se trastornan a partir del manifiesto de los persas y a partir de la vuelta al antiguo régimen con la llegada en 1814 de Fernando VII. Con ella, Ceuta vuelve a tener el triste privilegio de albergar a importantes confinados políticos de alto relieve, como habían sido Agustín de Argüelles y Álvarez, el redactor del prólogo de la Constitución del 12, que luego después será tutor de Isabel II, o del ministro Álvarez Guerra. También se suprime el ayuntamiento. Y ahí yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho, porque en algunos momentos sí que hay reformas desde el poder. En este primer periodo absolutista yo sí he detectado determinadas actitudes de cambio. En este aspecto yo destacaría dos. Por una parte, el bando de Josep de Miranda, del que yo hablaré más tarde también, que es la primera reglamentación municipal, el antecedente más importante y mejor de unas ordenanzas municipales. Y estas las hace el gobernador Miranda como presidente del ayuntamiento en 1817. Y el otro es un importante documento estudiado por el profesor Velasco Aurez, de Andrés Esteban y Gómez, un documento importantísimo sobre la educación, uno de los primeros documentos que marcan cómo debía ser la educación en nuestra ciudad. Bien, todo cambia, como ustedes saben, con la llegada de Riego al poder. El movimiento de Riego comienza en Algeciras, es decir, comienza enfrente de Ceuta, por lo cual nosotros también somos desde ese momento partícipes. Se jura inmediatamente la Constitución de 1812. En Ceuta tenemos la reseña del acto del 14 de marzo de 1820, y entre los cambios notables que hay es que se vuelve a un ayuntamiento civil, pero un ayuntamiento civil en el cual tenemos un personaje importantísimo. Tenemos de secretario del ayuntamiento a un ilustre confinado, nada menos que Francisco Isnardi, que había sido secretario de la Junta Revolucionaria de Caracas. Es decir, que se elige a las personas por su capacidad y no por la forma en la que hubieran llegado a ella. Y fíjense ustedes, no hay ningún tipo de problema con él, excepto bueno, una serie de cosas que no van a ser fruto de él, sino de otras autoridades. Ahora entraremos en el tema. En 1820, por primera vez, tenemos documentos en los cuales Ceuta queda comprendida en el gobierno civil de Cádiz. Esto es importante porque ustedes saben que es una discusión en la cual llevamos trabajando mucho tiempo, en especial José Antonio Alarcón, para ir aclarando exactamente en qué momentos somos provincia de Cádiz y en qué momentos no lo somos, en qué momentos dependemos del gobierno civil de Cádiz o de la Diputación y en qué momentos no. Y son bastantes más de los que se habían pensado. En la revisión de fuentes pues se encuentran, vamos a ir comentándolas, algunas de ellas, bastantes momentos. Riego incluso va a llegar a visitar Ceuta el 2 de octubre de 1820. La referencia la encontramos en los libros de la catedral, porque el cabildo no sabe si debe o no ir a saludar a Riego, pero al final hay una reunión y ellos dicen que bueno, que si ahora mismo él es la personalidad que es y tiene el poder que tiene, ellos tienen la obligación de ir, estén o no de acuerdo con sus ideas religiosas o políticas. En
el trienio liberal, además, aparece en nuestra primera prensa, como ustedes saben, el Eco Constitucional, el Liberal Africano, el Eco de Ceuta y también la masonería. Las primeras logias masónicas se salen a la luz en el trienio liberal. Otra de los hechos más importantes de este momento son los derivados de la desamortización y la primera vez que se expulsa a los trinitarios y franciscanos de la ciudad, con una serie de consecuencias graves en cuanto a la sanidad y la educación. Y esto es algo que no se puede negar, es decir, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero en este caso para la ciudad fue un perjuicio grande que se tratará de subsanar con muchísimas dificultades ante la falta de medios económicos y personales. Pero una de las cosas más importantes de este periodo van a ser los enfrentamientos entre la autoridad militar, Fernando Gómez de Butrón, y el obispo Fray Rafael de Vélez. Gómez de Butrón era un gobernador liberal, Vélez un defensor a ultranza del altar y del trono, como dicen sus apologías, y el enfrentamiento será constante. En ese enfrentamiento se verá inmerso el ayuntamiento y, naturalmente, Isnardi como secretario y como asesor de ese ayuntamiento. En esos enfrentamientos y en algunos de los documentos, sobre todo de Vélez, vemos claramente que sí hay judíos y sí que hay musulmanes, porque en las denuncias de Vélez y de otros sacerdotes aparecen claramente. Después de este periodo liberal volvemos a la década luminosa, el último periodo absolutista del reinado de Fernando VII, que dura hasta su muerte. Naturalmente, los franciscanos y los trinitarios retornan a la ciudad, Vélez también de su exilio, y tenemos, curiosamente, en este momento en el que ya se empiezan a ver problemas serios entre los defensores del antiguo régimen, que terminarán transformándose en el grupo carlista español, pues tenemos a nuestro carlista más importante quizá del siglo XIX, que es el canónigo Claudel. En este momento él ya se manifiesta a favor de la causa sediciosa de Bessiers y será el momento en el cual sea desterrado por vez primera. Este señor va a ser siempre el líder de los carlistas locales y será desterrado 2-3 veces de la ciudad. No es el único carlista que está en la ciudad. Hay que decir que en este momento en el que vuelve a haber desterrados liberales, también hay, como bien ha señalado el profesor Posac en repetidas ocasiones, hay algún, como se llamaba entonces, integristas, algún futuro carlista, como es el cura Corrons, el confesor de Josefina de Comerfort, que va a estar también desterrado en la ciudad. En este periodo también encontramos alguna tímida reforma desde el poder, en este caso una nueva ley de ayuntamientos, una nueva ley que va a cambiar la planta de los entes municipales. En nuestra ciudad se traduce en la elección de un ayuntamiento presidido por un gobernador, con 3 regidores, un síndico, procurador general y 2 diputados. La consecuencia más importante de nuestra pertenencia a Cádiz, intermitente, será un problema que hasta ahora no habíamos tenido. Mientras la ciudad dependía directamente de Madrid a través de su comandante general, su gobernador político militar, estaba claro que la ciudad estaba libre de impuestos, que tenía unos fueros y privilegios que estaban reconocidos, y eso no entraba en duda. Pero desde el momento en el que dependemos de Cádiz, Cádiz tiene que repartir los impuestos y ve el cielo abierto con que entre una nueva ciudad con un número de habitantes crecido en el reparto. Y a partir de ahí la lucha con Cádiz va a ser sin cuartel. La lucha entre gobernadores civiles de Cádiz y gobernadores militares de Ceuta y entre el ayuntamiento de Ceuta será constante. Y en ocasiones se llegará hasta la quiebra del ayuntamiento.
Nada más morir Fernando VII, entramos en el reinado de Isabel II, en la minoría de edad y, por tanto, en la primera de las regencias, concretamente la regencia de María Cristina. Es lógico que, sucedido esto, el problema carlista se recrudezca. Entramos en la primera guerra carlista. Naturalmente, el canónigo Claudel está dirigiendo la redacción local y, de nuevo, vamos a tener en 1834 una declaración de Ceuta como provincia de Cádiz. Viene dada porque en la división provincial de Ceuta de España de 1833 no está contenido Ceuta. Entonces, el Ayuntamiento de Ceuta pregunta al gobernador si somos o no somos provincia de Cádiz. Y el gobernador consulta y la respuesta es que efectivamente estamos comprendidos. Y ese es el documento que nos deja claramente que a partir de 1834 somos ya provincia de Cádiz. En 1835 tenemos los primeros ayuntamientos electos y va a haber una enorme crisis económica. Una crisis económica que sobre todo afectará al Estado, a la administración del Estado, más que al ayuntamiento. Hay un hecho muy curioso. Hasta ese momento a uno le parece que bien, que el gobernador presidía el ayuntamiento, que los fondos efectivamente los manejaba el gobernador a través de la Junta de Abastos, pero lo que se ve claramente ahí es que hay otro problema. Es que el gobernador utilizaba los fondos de la ciudad para equilibrar sus problemas de tesorería. De modo que empiezan inmediatamente los gobernadores a pedir anticipos para poder pagar a la guarnición y que la guarnición no se subleve. Esto ocurre, por ejemplo, en 1835 con Mateo Ramírez, pero al final de este año, cuando por primera vez el ayuntamiento dice que es que no tiene dinero para seguir, el gobernador Gómez Ansa no es que consulte, manda un piquete, se incauta de la caja municipal y se la lleva al Palacio, a la Comandancia General. Se incauta de la caja. Efectivamente, luego se devuelve con sus fondos, pero se llega a ese estado de cosas. Naturalmente, en 1836, hay otro. Ya digo que los conatos. Exactamente. Bien, en 1836 se hace efectiva la desamortización y la exclaustración definitiva y tenemos el primer proyecto municipal importante, que es el primer mercado de la ciudad, el mercado del Borne, que donde actualmente está la Casa Trujillo. Hay un momento de separación de Ceuta de la provincia de Cádiz en el 36, pero será efímero. Y en 1836 tendremos un pronunciamiento liberal de la guarnición. Un pronunciamiento que además se adelanta en unos días al pronunciamiento de la Granja. Se habían sublevado ya varias guarniciones y en ese momento el gobernador de Ceuta, que era Pedro Carrillo de Albornoz, se presenta en el ayuntamiento a pedir que el ayuntamiento apoye su decisión de pronunciar a la guarnición en favor de la Constitución. Y así se hace, de modo que cuando llega el pronunciamiento de la Granja, Ceuta ya es liberal y el 25 de agosto de ese año pues se vuelve a jurar la Constitución del 12 como en cualquier otro punto de España. En 1837 se produce otro de los graves problemas locales, sobre todo para la mentalidad, porque la ciudad tenía clara que desde siempre había tenido una serie de fueros y privilegios. La ciudad siempre se había considerado que estaba en guerra. Era una plaza en la cual toda su población consideraba que estaba involucrada en la defensa. Con lo cual, aquí nunca se habían levantado quintas. En 1837, por primera vez, se alistan a los quintos de Ceuta. Y se los manda además a que hagan el servicio militar fuera de la ciudad. Eso es un gravísimo problema. Las luchas durante todo el siglo serán grandes. En ocasiones se llegará incluso a pagar la cuota de todos los soldados de la ciudad por el ayuntamiento, pero la decisión que se va a mantener más frecuentemente será la de conseguir que el servicio militar lo puedan hacer dentro de la ciudad, dentro del regimiento fijo. Otra de las cosas importantes que ocurren es que se nos concede elegir los diputados y senadores con Cádiz
Y en 1837 tendremos una amenaza importante contra los límites de Ceuta, en la cual hay un incidente fronterizo en el que muere un concejal del ayuntamiento, Valverde, muere en la línea fronteriza y provoca un incidente internacional importante que al final se salvará con el reconocimiento de nuevo de los límites de la ciudad. En 1838 detectamos de nuevo brotes carlistas. Hay carteles en las calles, mientras que hay una parte de la ciudad que reconoce, bueno, que además ve muy próximos los enfrentamientos, teniendo en cuenta que incluso el general que está más destacado en ese momento en el mando del Ejército Liberal es un ceutí, es Isidro Alaiz. La gran conspiración local frustrada en favor del carlismo se produce el 4 de febrero del 38, provoca la declaración del estado de sitio de la ciudad e incluso la movilización de la Milicia Nacional, que era un cuerpo de paisanos, por decirlo de algún modo, que, bueno, en favor de la causa liberal. En 1840, el 31 de agosto, se firma el Convenio de Vergara y a partir de ahí, bueno, pues acaba la guerra. La situación mejora, obviamente, mucho más en nuestra ciudad, porque vuelven los militares que estaban en el frente. Y en 1840 habrá también un apoyo, una petición del gobernador de apoyo a un pronunciamiento en Madrid. Un movimiento igualmente liberal, igualmente constitucional, por el cual la Junta Provincial felicitará a la ciudad con posterioridad. Hay que tener en cuenta que en ese momento Cádiz aún no se había sumado al pronunciamiento. En 1840 la reina abdica de la regencia y entramos en la regencia de Espartero. La regencia de Espartero es un momento en el cual igualmente se producen una serie de reformas importantes. Nuestros diputados comienzan a ser conocidos, algunos incluso llegan en el recuerdo hasta hoy, como es González de la Vega, el barreño González de la Vega. Hay reformas interesantes, como es nombrar una junta de beneficencia o la creación del registro civil municipal, que conservamos el de Ceuta, que va de entre 1840 al 70. También tenemos los primeros conflictos electorales, porque, como había dicho Martín Corrales, empieza a haber un interés por venir a la ciudad, y el interés más cercano es el de los algecireños. Hay determinadas personas que empiezan a afincarse en la ciudad, se presentan a las elecciones, y este es el caso de José Guiber y Pastor, un médico de la ciudad, pero algecireño, y que no tenía el tiempo de residencia necesario para haberse presentado a las elecciones, por lo cual es destituido. En 1841 el ayuntamiento aprueba una petición del gobernador sobre que Ceuta fuera considerada posesión de ultramar, con la salvedad de preservar el derecho electoral. Bien, esto va bastante más allá de esto, porque lo que se trataba era de preservar el dominio del gobernador militar sobre el civil, o sea, del gobernador de Ceuta sobre el de Cádiz. También de tratar de dejar de pagar las contribuciones a la Diputación. Se manda a estudiar además cuáles son los fueros y privilegios de la ciudad, pero curiosamente no se encuentran. No se dice, pero realmente el informe no se hace nunca porque no están. Es decir, se saben algunos, pero no hay mucho más. En el documento elevado a la regencia se pide la declaración de punto de depósito mercantil, algo un poco más suave que lo que se había atrevido a pedir en el trienio constitucional Butrón, que en 1820 pidió que fuera Ceuta un punto libre de comercio. También se pide tolerancia religiosa, es decir, en este momento ya se es consciente de la pujanza de los judíos y de la necesidad del comercio con Marruecos. Es más, se pide la residencia libre de nacionales y extranjeros, y siempre se resalta que, a pesar de esa declaración, se quieren preservar los derechos forales, los fueros y privilegios en nebulosa que siempre han estado
en todos los documentos locales. Bien, en 1842 la Milicia Nacional será condecorada por su lealtad a la regencia. La ciudad en ese momento es una ciudad liberal y que se comporta como tal, y desde luego se reconoce en muchos documentos. Una catástrofe natural muy importante será el gran temporal del 10 de octubre de 1842, que llega a sacar a la gente de sus casas, literalmente, el agua y el viento, y que será la primera vez que encontremos una declaración prácticamente de zona catastrófica, con el envío de 12.000 duros para compensar los daños, que hará que Espartero se convierta prácticamente en un héroe en la ciudad, ¿no? En el año 1843 toda la ciudad se vuelca en un nuevo pronunciamiento a favor de la Constitución y de la Reina, pero ya se evitan las referencias a Espartero, que se ve que tiene los días contados, y pocos días después hay una movilización y se arma al pueblo temiendo una reacción de los carlistas. El 2 de agosto del 43 Espartero parte al exilio y se da lugar a la mayoría de edad de Isabel II y al comienzo de la década moderada. En el 43 la Junta Auxiliar de Gobierno emite certificados patrióticos. La ciudad se siente muy orgullosa de haber sido una ciudad liberal desde el primer momento, e incluso llega a pedir un nuevo título para la ciudad, que se agregue a los de noble, leal y fidelísima. No llegará nunca, pero bueno, ellos lo piden. Otro de las cosas importantes es el tema de la almadraba. En ese momento se concede la almadraba a Andrés de Mesa, en perjuicio de José Cano de Santayana. Ya los chafinos no están al cargo de la almadraba, y lo que está pasando aquí es una guerra muy importante por la almadraba, porque la ciudad y algunos de sus gobernadores lo que quieren es que la almadraba se conceda en Ceuta y que los productos de esa almadraba vengan totalmente como un derecho de propios más para el ayuntamiento. Sin embargo, la almadraba la concede el gremio de mareantes de Algeciras, y está dentro de las rentas de la provincia de Cádiz, y Cádiz las defiende, por lo cual nosotros no conseguiremos nunca que la almadraba en estas épocas pase a ser de Ceuta, aunque la almadraba estaba aquí, naturalmente. Bien, en 1844 hay nuevos incidentes en la frontera, como ustedes saben, los que darán lugar al final a un nuevo tratado de límites, e incluso se van a reunir 4.000 hombres en Algeciras por si había necesidad de defender la ciudad. Pero Inglaterra va a mediar y ya digo que se llegará al acuerdo de límites. En el 44 se disuelve la Milicia Nacional y las funciones que hacía pues se le encomiendan a la Guardia Civil. La Guardia Civil, aunque se funda mucho más tarde en Ceuta, pero desde esta época está entrando y saliendo de la ciudad, y es la que tiene encomendada, entre otras cosas, el traslado de los presos. En el 46 volvemos a tener problemas con Claudel. Claudel quiere volver a Ceuta, ya es un hombre anciano, pero no están en el gobierno, no están por la labor de permitirle que vuelva a Ceuta y que siga levantando a la guarnición. Pero el ayuntamiento hará un informe favorable. También hay disposiciones sobre las contribuciones territoriales e industrial. Se hace un censo que para nosotros es sumamente importante, y se consigue también terminar el asunto del servicio militar, consiguiendo el privilegio de que los soldados de Ceuta puedan servir en el regimiento fijo de Ceuta. Además, detectamos en este momento el afincamiento por vez primera de familias de confinados, de mujeres de confinados, y también problemas con el abastecimiento. El abastecimiento ahora depende del ayuntamiento, no hay concesiones y es bastante difícil conseguir que haya harina, que haya pan, que haya agua. Todo este tipo de cosas van a ser las preocupaciones de los municipios desde siempre. En 1848 se produce un motín entre los subalternos del regimiento fijo de Ceuta, que es sofocado por Rozdolano. En pocos meses se repite. Rozdolano tiene que atajar 2 sublevaciones. En la segunda se trata incluso de trasladar a los soldados y a los presos al otro lado del estrecho. El general lo consigue y echa mano incluso de Agustina de Aragón, a quien se viste de oficial y se la lleva al hacho
para que contribuya a la arenga del general. No estamos hablando de un general cualquiera. Antonio Rozdolano en ese momento es capitán general de África, porque en ese momento tenemos capitanía general. Va a haber numerosos fusilados además. Por último, se empieza a abonar cantidades por los confinados que trabajan tanto para la ciudad como para los particulares. En 1849 se produce la visita de los duques de Montpensier, una visita casi de reconocimiento, de la cual saldrá, entre otras cosas, la construcción del faro. En el 50 hemos detectado las primeras instituciones importantes de enseñanza después de la pérdida de los trinitarios, caso de la Fundación Barragán. Y además tenemos por primera vez una disposición sobre la habilitación de la aduana de Ceuta para poder importar productos de forma libre, aunque sin poderlos reexportar. Entre los hechos curiosos, pues la beatificación de Manuel Pacheco y la adhesión de Ceuta en 1854 también al pronunciamiento de Vicálvaro. Durante el bienio progresista, Ceuta, Revalliato, que era el gobernador entonces, tratará de convocar elecciones y el ayuntamiento se repondrá en ese momento el ayuntamiento liberal de 1843, reorganizándose además la milicia nacional. Los incidentes que ocurren ya en 1855 no son apoyados en Ceuta y la Diputación de Cádiz se sentirá orgulloso de ello. También vuelve a aparecer Noguiber como diputado electo y González de la Vega, que continúa defendiendo las posturas de Ceuta en las distintas instituciones. A partir de 1855, Ceuta cuenta con juzgado de paz. Normalmente lo dirige un exalcalde. Y bueno, se van sustituyendo, los alcaldes salientes van ocupando normalmente el juzgado de paz. A partir de 1859 el ayuntamiento empieza a comportarse como todos los ayuntamientos liberales posteriores y una de las primeras cosas que hace, curiosamente, es cambiar masivamente los nombres de las calles. En Ceuta los nombres de las calles siempre habían sido los de los propietarios prácticamente de las vías o de las casas más importantes, y solo a partir de 1850 empezamos a tener nombres de personas destacadas por haber sido de Ceuta. Un hecho importantísimo, como es natural, es la guerra del 59-60, que se produce en agosto del 59 con la destrucción de las armas que marcaban la línea. Hay una serie de combates, como ustedes saben, es dar lugar a la ocupación de Tetuán y el aumento de límites de Ceuta. El fin del reinado de Isabel II tiene algunas consecuencias sumamente importantes, entre ellas la declaración del Puerto Franco, la concesión de honores para los miembros del ayuntamiento y de la guarnición que habían participado en la guerra y, fruto de la evacuación de Tetuán, la libertad de afincamiento de los judíos de forma ya documentada y más legal. La ley de Puerto Franco, naturalmente, fruto de ese Puerto Franco efímero que había habido durante la guerra del 59-60 y que se veía que tenía una buena repercusión para la ciudad, pero que en un principio había causado la ruina del ayuntamiento, porque la ciudad vivía de esos arbitrios y al no entrar, pues el problema es grave. Y a partir del 63 empezamos ya a tener un funcionamiento lógico del ayuntamiento, organizando sus ferias, con sus impresos, con sus ordenanzas, en fin, una ciudad que funciona de una forma bastante normalizada, como cualquier otro ayuntamiento de Andalucía. Se regulan además muchos suministros por contrata para asegurar los mínimos, y los ayuntamientos, como digo, están mucho más preocupados sobre todo por los problemas locales. La revolución de 1868, que acaba con la monarquía de Isabel II, tiene a Prim como principal protagonista. No sabemos si Prim llega o no llega a estar en Ceuta. La cuestión es un poco turbia y entra dentro de las tradiciones familiares. Lo que sí es cierto es que cuando él sale de Gibraltar se encuentra con
Manuel García de la Torre y Rafael Orozco, que salen de la ciudad, y Rafael Orozco había sido desterrado de la ciudad y lo repone como alcalde. La ciudad en el 68 va a estar en manos de dos personalidades. Por una parte, Rafael Orozco y algunos de sus concejales liberales, en el caso de, sobre todo, Manuel Chapela, y por otra parte de Joaquín Cristóbal Baratín, que es un gobernador que aparece como liberal, pero que cuando hemos repasado los hechos a través de las actas, vemos que el enfrentamiento con Orozco fue totalmente visceral. Este gobernador trató siempre de acabar con los privilegios de la ciudad, trató siempre de que los militares no tuvieran que pagar ningún impuesto y de transformar los impuestos indirectos por impuestos de capitación, con lo cual él trataba de dejar fuera de esos impuestos a los militares, y con ello los civiles tenían que pagar la financiación de una ciudad completa que tenía dos tercios, un tercio de militares y otro tercio de penados, que no pagaban, con lo cual hacía prácticamente inviable la supervivencia de la ciudad. Hay nuevos ataques en 1869 a la ciudad, pero son verdaderamente pequeños, y lo que sí es cierto es que lo que marca la vida es este enfrentamiento entre Cristóbal y Orozco, que terminará con la muerte en un accidente de caballo de Cristóbal cuando vigilaba las obras de la construcción de la batería de Santa Catalina. Decir que Cristóbal llegó incluso a acusar a la ciudad de querer hacer un levantamiento republicano, del cual se defenderán los municipios, dará un golpe de mano, destituirá todo el ayuntamiento, nombrará un nuevo ayuntamiento, mano militari, y bueno, meses después serán destituidos naturalmente por el gobierno. En el reinado de Amadeo de Saboya tenemos algunas reformas muy interesantes. Entre ellas la respuesta a la petición de aumento de la guarnición, que preocupaba mucho a la ciudad. Por otra parte, la vigilancia fronteriza, la instalación de los registros civiles, en este caso ya dependientes de los juzgados, la agregación de Ceuta al distrito de Algeciras para elegir diputado a Cortes, que se produce en 1871, y la confirmación del privilegio de no usar papel sellado, privilegio que habían tratado de abolir y que la ciudad defendía. También se construye un cementerio, el cementerio judío de la ciudad, y por primera vez se pide un instituto de enseñanza para Ceuta, que pocos años después hemos detectado que estaba, aunque fuera particular. Las protestas, sobre todo para que no se lleven a las tropas del fijo, son constantes, sobre todo en los momentos bélicos. Llega un momento en que además la población civil sufre enormemente la falta de esta gente, y sus familias no les llegan los sueldos además, con lo que va a ser necesario incluso hacer cuestaciones para poder mantener a sus familias. Entre otras cosas, uno de los servicios que se pone en marcha en este periodo es la Guardia Municipal del Campo, que se instalarán en la caseta de Terrones como cuartel. De la Primera República tenemos un grave problema, y es que no tenemos actas, con lo cual es difícil seguir qué es lo que ocurre. Aparte, son muy pocos meses. Sí sabemos que se mantiene el alcalde del periodo anterior, Antonio Rodríguez Dosete, y además que va a ser sucedido por su hijo, por Antonio Rodríguez Jaén, cosa curiosa. Uno de los documentos más importantes de esos momentos es la memoria que publica Nicolás Cheli en el nacimiento de Ceuta, decadencia de Gibraltar, en la cual este coronel de ingenieros se posiciona en contra de la permuta de Ceuta por Gibraltar, dando tres soluciones a la recuperación de esta última plaza: la conquista por las armas, la restitución o la reducción a la nada de Gibraltar a causa del engrandecimiento de Ceuta. Es decir, él y de Algeciras y otros puntos del estrecho. Es decir, lo que trataba era de potenciar otras poblaciones para acabar con Gibraltar. La restauración de Alfonso XII dará lugar de nuevo a un momento bélico, la última de las tres guerras carlistas, con lo cual la ciudad vuelve a verse afectada por esa reducción del ejército, que se va a
a soslayar con la creación del Regimiento África II. Conservamos de esta época los primeros programas de feria. Hay, como digo, una actividad importante por los dos alcaldes, por Rodríguez Jaén y por su hijo Rodríguez Rosete. Habrá visitas internacionales, tanto del sheriff de Ouassane como del gobernador de Gibraltar, de uno de los hijos de la reina Victoria. Y bueno, pues la ciudad manifiesta su alegría, por ejemplo, sobre todo cuando termina la guerra, con un banquete que aparece en toda la prensa nacional, que da el general Sartorius a la guarnición. La promulgación de la Constitución del 76, pues se ve como en cualquier otra población, y el establecimiento del servicio militar obligatorio con 4 años de servicio activo y 4 de reserva provocará graves disturbios en la ciudad que se ven de forma muy difícil en la documentación. También de esta época es el primer servicio heliográfico entre Ceuta y Algeciras, fruto de la visita del rey Alfonso XII a Ceuta en marzo del 77. Y otra de las cosas que asolarán que desolarán a la ciudad será la guerra de Cuba, porque como ustedes saben, en Ceuta había muchos confinados y a partir de ese momento va a haber muchos más procedentes de Cuba. En el 77 se nombra Moreno Alarcón, un alcalde conservador, y bueno, empieza una política de construcción, de inauguración de mercados y de construcciones oficiales tímidas, porque el dinero no era mucho. Sigue habiendo visitas de autoridades exteriores, siguen mejorándose las comunicaciones y sobre todo las fortificaciones a través de un ingeniero muy prestigioso e importante en ese momento, que es Federico Mendicuti. En el 83 volverá la alcaldía a Los Chapela, por tanto a políticos liberales. Hay un pequeño terremoto en el 83 y bueno, pues la política municipal pues es una política cada vez más local, que desde luego con la regencia de María Cristina es total. En la regencia de María Cristina, una de las cosas más interesantes quizá es por primera vez un caso de censura de prensa contra el Eco de Ceuta, que dará lugar a su cierre y su conversión en el África. Construcción de cuarteles, entre ellos el Rebellín, ¿no? Repoblación por ejemplo, del Hacho con eucaliptus. Proyectos de traída de agua, concretamente el de Maldonado, de un coronel de artillería, del coronel Maldonado, la reorganización de la milicia voluntaria y la confirmación de determinados privilegios. En la última década del siglo, la política es prácticamente local, con algunas visitas, como por ejemplo la visita de los infantes Antonio de Orleans y Eulalia de Borbón. Las cosas que más gustarán a la ciudad serán, desde luego, pues la apertura de una estación radiotelegráfica, la llegada de la luz eléctrica y el cambio de los antiguos barcos que nos unían con la península, el Apóstol y el William Haynes, por el María y los Hermanos, por el Apóstol y el William Haynes. Hay alguna catástrofe natural, hay pequeñas epidemias y sobre todo a partir del 98 la repatriación de militares ceutíes y el indulto y repatriación de los cubanos. Un repaso por algunas de las instituciones. Por una parte, quisiera destacar el ayuntamiento. El siglo se abre con la Junta de Ciudad, una junta presidida por el gobernador, como ya les había explicado, entre 1800 y 1812. Hay un ayuntamiento constitucional del 12 al 14, del 20 al 23 y a partir del 37. En los periodos intermedios, pues como ya les he dicho, de nuevo se vuelve a la Junta de Ciudad entre el 14 y el 20 y a partir del 23 también hasta el 27 con esa reforma del ayuntamiento. Decir que a fines del siglo XIX los gobernadores militares tratan de abolir el ayuntamiento y de convertirla en una junta municipal, prácticamente en una junta de arbitrios como la que había en Melilla. Los textos básicos van a ser, para la función del ayuntamiento, el bando de 1818 de Miranda y las ordenanzas municipales del 63, prácticamente copiadas de las de Cádiz, y las del 92 de las de Madrid. En cuanto al ejército, el mando estará casi siempre en la Comandancia General,
al mando de mariscales, brigadieres o divisionarios, excepto un pequeño periodo del 47 al 51 en el que hay una Capitanía General de África. Hay momentos liberales y momentos conservadores. En el ejército se ven exactamente igual que en la política, y las relaciones, como hemos visto, entre el ayuntamiento y el ejército será bastante difícil. Sí es cierto que en el 19 se produce una política de construcción de nuevos acuartelamientos. Las relaciones con la ciudad obligan a que el ejército ceda terrenos, ceda calles, ceda jardines que ya no puede mantener porque realmente ahora es función de la ciudad. Y la colaboración más importante en materia municipal se producirá en el tema de urbanismo y edificación a partir de 1887, cuando se nombre un segundo capitán de ingenieros que actuará de arquitecto municipal. En cuanto a la vida pública, pues el ejército participa y presta por su banda, su música, sus efectivos. En cuanto a la Iglesia, pues el concordato de 1851 acabará con los obispos de la ciudad. Tendremos obispos propios hasta 1846, en que muere Barragán. Desde entonces habrá vicarios capitulares, es decir, personas que suplen al obispo en su ausencia, nombrados por el Cabildo Catedralicio. Entre el 76 y el 89 tendremos administradores apostólicos en dos personas, dos obispos, con título in partibus infidelium, que son el de Claudiópolis y el de Antipatro. Y por último, a partir de 1879, los administradores apostólicos van a serlo los obispos de Cádiz. La decadencia eclesial es evidente, sobre todo a partir de la supresión de los conventos de franciscanos y trinitarios. Aunque no se suprime el obispado ni la catedral, la planta ya no es de catedral, es de colegiata, por tanto es mucho menor su plantilla de canónigos. La desamortización afecta a las cofradías, que prácticamente desaparecen, y desde luego la Iglesia pierde su influencia en la educación, en los registros, en la hospitalidad, en la beneficencia, en los cementerios, en la economía y prácticamente en su representación en las distintas instituciones. En cuanto al penal, la primera disposición que nos afecta importante es la de 1791, es una ordenanza propia del presidio de Ceuta. En 1834 hay una nueva ordenanza general de presidios del reino. Bien, hay que decir que si en la primera, en la disposición de 1791, el penal había quedado compuesto con dos cuarteles de presidiarios en el Hacho y en el Principal, dos brigadas de faeneros de artillería y artistas de fortificación y una compañía de migueletes para vigilar, a partir del 34 el gobierno del presidio de Ceuta ya no está en manos del Ministerio de la Guerra, sino en manos del Ministerio del Interior. Eso es importante porque ya el gobernador no es directamente el jefe del presidio. En 1841, bueno, fruto del 34, además, es que los presos que vengan a Ceuta sean personas que tengan que cumplir penas mayores de 8 años. Hay una disposición en 1841 creando escuelas de alfabetización y talleres de artes y oficios. Eso, que va a ser bueno para la rehabilitación de los presos, creará enormes protestas por parte de los artesanos y los comerciantes de la ciudad por competencia desleal. Y en cuanto a las medidas de sanidad del 44, darán lugar al rasuramiento, por tanto, de los presos, y con ello esa costumbre que ha quedado en la leyenda urbana a través de relosillas o de cabo de vara, de que al pasar las puertas las guardias podían tirar del bigote o de la barba a una persona para saber si era un preso o no, es decir, si llevaba una barba postiza. Aparte de eso, se instituye el amarrar en blanca a los incorregibles, pero realmente en Ceuta se utiliza muy poco porque la ciudad no da lugar a eso. Por último, la gran disposición de cambio del personal de Ceuta será de 1889, la de la colonia penitenciaria, que hace que toda la ciudad viva prácticamente en un sistema penal. Se crean 4 recintos y, bueno, pues la ciudad vive sometida a ese sistema. Otros temas transversales pueden ser la economía, basada sobre todo en los presupuestos municipales. Las fuentes de financiación son, por una parte, el dinero que manda el Estado y, por otra parte, ese dinero de la almadraba del que ya nos había hablado Martín Corrales. En cuanto a los temas
puramente de financiación, temas financieros, pues mientras la misericordia fue importante, ella salvaba la falta de dinero, prestaba dinero, imponía el dinero de los demás, pero cuando pierde fuerza, la usura toma verdadera carta de naturaleza. Y a partir de los 40 tenemos una tímida banca privada que desde luego será más importante gracias al testamento de Barragán y a la masonería, concretamente a la banca García, Cerny, Rivero, Delgado y compañía. El puerto es otro tema importantísimo para la economía, para el abastecimiento, para la defensa. En el momento en el que se produce la guerra de África se es consciente de la falta de ese puerto. Y además llegamos a ser un puerto franco sin tener puerto, lo cual era totalmente ridículo. El primer proyecto interesante es el de Romero Guas del año 61, que se publica en el Memorial de Ingenieros en 1864, y por último a fines del 19 se empieza a construir el puerto militar. En cuanto al tema del urbanismo y la edificación, pues decir que en el 19 todavía la ciudad está totalmente sometida a la necesidad de la defensa, las calles no llegan, es decir, hay dos vías a cada lado, dos caminos de ronda y una vía principal en la Almina. Casi ninguna calle permite atravesar de un lado a otro la ciudad para no entorpecer la defensa. La mayoría de las calles no están empedradas para evitar que en un bombardeo se conviertan los guijarros en metralla. Es decir, que todo deja a la ciudad en manos del ejército, de los ingenieros y los artilleros. Ya hemos dicho que los maestros de obras, por una parte, son los responsables de la construcción de la ciudad, los ingenieros militares e incluso estos como arquitectos. Decir que la ciudad es bastante más normal, ya lo he hecho en alguna otra intervención en otras jornadas, más normal que de lo que se puede pensar. Ahí tenemos en ese padrón industrial de 1845 en el que vemos que tenemos prácticamente los establecimientos de cualquier otra ciudad de su número de habitantes. Hay pues eso, albañiles, hay barberos, hay bares, hay cafés, carnicerías, bueno, el mismo tipo de establecimientos. La sanidad es casi toda, por una parte, la militar, el Real Hospital, la Real Farmacia, hay médicos de ciudad, hay farmacéuticos privados a partir de mitad del siglo. Tenemos desde 1820 cementerio público, ya no dependiente de la Iglesia. Hay normativas sobre la prostitución a partir de mitad del siglo XIX y hay un hospital para los presos que atiende también a la población civil. Incluso hay un hospital de mujeres que funcionará hasta más o menos 1880. En cuanto a la educación, la ciudad estaba encargada de la primera enseñanza y de las maestras de amiga, que serían un equivalente a las actuales guarderías. El edicto de 1816 estructuraba un poco el tema de la enseñanza. La enseñanza secundaria estaba sobre todo en manos de los trinitarios y los franciscanos, mediante el Real Colegio y algunas cátedras, y también mediante las academias regimentales, que desaparecen a partir de los años 20 y 30 del siglo XIX. Otras pequeñas funciones educativas se desempeñaban desde las capellanías de coro, que enseñaban música, y el Colegio de los Sagrados Corazones, que creará la catedral para sustituir precisamente las perdidas cátedras franciscanas y trinitarias. Las iniciativas privadas son de mitad del XIX, con el Colegio de Nuestra Señora de África, regido también por sacerdotes, San Ildefonso y Santa Ana, que es la primera opción puramente laica, masónica, dirigida por Celestino García Fernández, médico que había llegado en 1870 a Ceuta, con una oposición que gana contra otros 10 colegiados más. Las oposiciones en aquel año en Ceuta fueron un acontecimiento nacional. Y para atender a las jóvenes femeninas, la Iglesia instaura en 1886 el Colegio de Concepcionistas. Había además muchas escuelas particulares, algunas llegaron a tener verdadero prestigio, sobre todo en la enseñanza de los idiomas, como pudo ser la de don Pedro Amador. Y había muchas academias, porque desde que desaparecen las academias regimentales, los hijos de los militares, sobre todo, tienen que prepararse para ingresar en las academias y necesitan enseñanzas complementarias en dibujo, en matemáticas, y para ello pues es necesario. En cuanto a la cultura, pues había centros de reunión, como eran los casinos, hemos hablado en alguna otra comunicación de ello, de los teatros,
Hay numerosas bandas de música, sociedades fonográficas y luego pues los espectáculos de la época, como son los toros, el circo, que viene de vez en cuando, la plaza de toros cuadrada del Callejón de la Botica hace de circo también, y el cine a partir de 1897. Prensa, tenemos prensa en los momentos liberales. 1821 al 23, el Eco de Ceuta, el Liberal Africano y el Eco Constitucional. A partir del 59-60, los García de la Torre implantan una hojas volanderas, las hojas sueltas de Algeciras, del que saldrá el noticiero de Tetuán, y por último a partir del 68 se instauran en Ceuta y tienen ya una prensa continuada que llega a tener incluso ediciones en árabe. Personajes importantes de la época, pues naturalmente todos tienen en mente a Jacinto Ruiz, personaje de la Guerra de la Independencia, o a Agustina Zaragoza y Domenes, pero tenemos un general importantísimo como es Juan Zapatero y Navas, que fue el gobernador durante la Guerra del 59-60 y que había nacido en Ceuta. Tenemos personajes tan curiosos como Josefina de Comerfort, la heroína carlista, Dorregaray, otro personaje del 19 interesante, pintores como Benigno Murcia, escritores como Antonio Ramos, o políticos liberales, caciques del 19 típicos, cuya política municipal se transforma en la construcción de edificios, en encargar esculturas, es decir, la política típica del caciquismo del 19, como es Cerny. Decirles que para investigar el 19 es indispensable trabajar los archivos locales, tanto los municipales como los militares y los de la Iglesia, y que tenemos una magnífica colección de monografías para los distintos temas, que no los voy a explicar porque ya me he pasado de hora, y que la tienen en la sección Ceuta y Norte de África de la Biblioteca Pública de Ceuta. Y no les doy más la lata porque son demasiados datos para tan poco tiempo, pero decirles que el 19 da mucho juego y que espero que cuando lean el trabajo pues por lo menos les sea entretenido. Muchas gracias.